En Unidos por un Sueño, dirigido por Sebastian Grover, se nos presenta la historia de Konrad Koch, un profesor alemán que introdujo el fútbol en Alemania en 1874. La película, aunque toma licencias creativas, busca retratar la resistencia cultural y el impacto de un hombre que desafía el sistema educativo de su época a través del deporte. Desde el inicio, la película nos sitúa en un contexto de autoritarismo y conservadurismo educativo. En el colegio Martino Catarium representa la educación tradicional alemana, basada en la memorización, la disciplina rígida y los castigos físicos en ese entonces. En este ambiente, los estudiantes crecen sin cuestionar las normas y con una visión nacionalista, sesgada, lo que se refleja en su desprecio hacia Inglaterra. Aquí es donde entra Konrad Koch, quien tras haber vivido en Inglaterra introduce el fútbol no solo como un deporte, sino como una herramienta pedagógica y social. El fútbol no solo enseñaba reglas y vocabulario inglés, sino que también representaba una revolución silenciosa contra la opresión del pensamiento único y la rigidez del sistema. A través del juego, los niños comienzan a experimentar algo que hasta entonces les había sido negado: la libertad de expresión, el trabajo en equipo y la igualdad. Sin embargo, la oposición al cambio es feroz. Las autoridades escolares y los padres de los estudiantes ven el fútbol como una amenaza, pues este promueve valores que desafían su control sobre los jóvenes. En este punto, la película nos muestra que el conflicto no es solo sobre un deporte, sino sobre una lucha entre el conformismo y la innovación, entre el miedo y la apertura al cambio. Uno de los aspectos más interesantes es el crecimiento de los estudiantes, especialmente Yarton, que al inicio representa la mentalidad de su padre, el privilegio, el clasismo y la sumisión a las reglas establecidas. Sin embargo, a medida que se involucra con el fútbol y la enseñanza de Koch, comienza a cuestionar la ideología que le han impuesto. Su transformación es un reflejo del impacto que puede tener la educación cuando se basa en la comprensión y no en el miedo. Por otro lado, George, el estudiante de clase baja, encarna la lucha de aquellos que son excluidos por el sistema diseñado para privilegiar a unos pocos. Aunque su talento y esfuerzos son evidentes, sigue siendo visto como un intruso. La injusticia de su expulsión es el clímax de la problemática. El sistema no solo castiga el cambio, sino que también elimina a quienes lo representan. Cuando el profesor Koch le dice a sus alumnos: caballeros, a veces hay que aceptar la derrota, cuídense mucho, sigan siendo un equipo. Esta frase encierra una verdad fundamental. Las grandes revoluciones no siempre triunfan de inmediato. A veces el cambio enfrenta demasiadas barreras y no podemos evitar la derrota a corto plazo. Sin embargo, lo importante no es solo el resultado, sino el impacto que dejamos en los demás. El fútbol no pudo implementarse de inmediato, pero la semilla estaba plantada. La unión y el compañerismo que los estudiantes aprendieron gracias a Koch no podían borrarse en una simple prohibición. El verdadero éxito no siempre se ve presente, sino en el futuro que se construye a partir de estos pequeños actos de resistencia. En la actualidad, el fútbol es más que un deporte en Alemania y en el mundo. Es una pasión, un lenguaje universal y en muchos casos un medio de la transformación social. Konrad Koch, aunque enfrentó la derrota en su momento, logró algo mucho más grande: cambiar la mentalidad de una generación y sentar las bases de lo que hoy conocemos como el fútbol moderno en Alemania. Unidos por un sueño, nos recuerda que los cambios verdaderos requieren valentía y sacrificio. Nos muestra cómo la educación no debería ser una herramienta de opresión, sino un medio para el pensamiento crítico y la libertad. Y sobre todo nos enseña que incluso las derrotas pueden ser victorias cuando dejan una huella en la historia.